Hay un relato bastante debatible en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, la cual menciona que unos supuestos hijos de Dios tomaron para sí mujeres. Es un relato bastante debatible porque no se llega como protestantes o como cristianos a un consenso hablando acerca de quiénes eran estos hijos de Dios. Mira, quiero empezártelo leyendo para que encontremos o empecemos a agarrar el hilo de qué es lo que vamos a hablar ahorita. Por eso te invito a que te quedes al final de este video porque va a estar súper interesante para que podamos desmenuzar o podamos indagar más un poquito a este versículo que sin duda es uno de los más debatibles en el mundo cristiano. Vamos a comenzar leyendo. Dice así capítulo 6, versículo 1 al 4 del Génesis. Dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos entonces dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Te quiero decir que por más que indaguemos, por más que nos metamos a este relato, hablando de quiénes eran los hijos de Dios en estos versículos, no vamos a poder llegar a una seguridad al 100% en cuanto a esto. Siempre va a haber una grieta o siempre va a haber una duda o un aspecto debatible hablando acerca de este versículo o de este grupo, ¿no?, que menciona que eran hijos de Dios. Pero nos podemos acercar al más seguro, indagando, meditando y preguntando incluso en los originales y cómo viene leyendo o cómo viene formando la historia de lo que Dios está hablando, ¿no? Lo que primero que debemos entender es que se presenta a Dios y Dios dice: ¿sabes qué? No me gustó lo que pasó en este tiempo con el ser humano. De hecho, estos versículos nos relatan o va a entrar en el tiempo del diluvio, cuando Dios manda el diluvio porque ve que el pensamiento del ser humano era continuo hacer el mal. Entonces, lo que pasó en este momento fue algo que Dios no le agradó. No le agradó que los hijos de Dios tomaran a las hijas de los hombres, y dice la escritura que de esta unión formaron hijos. De hecho, dice la escritura que fueron algunos gigantes y hombres de renombre. Hay tres posturas generales hablando acerca de los hijos de Dios. Primero, la postura más famosa, o los que normalmente la mayoría de los cristianos están suscritos a esta postura, es que estos hijos de Dios eran demonios, ¿no? ¿Por qué lo piensan? Bueno, porque hace una distinción aquí la Biblia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Dicen: ¿sabes qué? En ese momento eran demonios porque encuentran en Job, vale, un poquito más adelante, en Job 1.6, en el 2.1 y en el 38.7, que estos hijos de Dios, cuando dice la escritura que se presentaron los hijos de Dios ante Dios y entre ellos estaba Satanás, nos deja ver claramente que los hijos de Dios que menciona Job no solamente eran ángeles, sino también demonios, porque entre ellos estaba Satanás. Entonces la mayoría de las personas dice: ¿sabes qué? Estos ángeles o estos hijos de Dios eran demonios que habían tomado para sí mujeres. Aquí hay que hacernos entonces una pregunta más. No podemos solamente decir: ¿sabes qué? Esta es la postura y hasta ahí. No, hay que indagar hasta el fondo o hasta donde podemos llegar. Primero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Si decimos que son demonios, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿los demonios tienen semilla? ¿Los demonios pueden reproducirse? Porque dice la escritura claramente que estos hijos de Dios tomaron para sí mujeres y les nacieron hijas. Por ejemplo, si yo tomo esta postura, tendría que explicar entonces en Mateo 22:30, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo que los ángeles de Dios no se casan ni se dan a casamiento. Si yo entiendo para la Biblia o la escritura qué me deja ver acerca del matrimonio o acerca de qué es casarse, nos lo deja ver en Génesis muy claramente. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Está hablando de la relación íntima, se unirá a su mujer. Así que la Biblia especifica aquí que los ángeles no se pueden unir a los seres humanos porque Dios no los formó para eso, no les formó esa necesidad, no los creó con esa característica, que solo tienen los humanos. No hay registro en la Biblia que nos diga que entre ángeles se pueden reproducir. Eso es algo que Dios dejó para el ser humano.
Entonces cualquier persona te puede decir que adopta esta postura es que en este versículo que Jesús menciona está hablando solamente de los ángeles que no son demonios, que no han desobedecido a Dios. Pero dice la escritura que estos demonios en algún tiempo fueron ángeles, entonces sí tienen muchas cosas o muchas características de los ángeles, aunque ya sean ángeles caídos. Es por ejemplo el ser humano. Dice la escritura que Dios nos formó para estar con Él en el huerto del Edén, éramos santos, no teníamos mancha, pero decidimos pecar. Pero la escritura sí dice que Dios le dijo a Adán, entonces multiplica la tierra. O sea, en nosotros sí está, como seres humanos, la semilla, en nosotros sí está esta característica de podernos reproducir. Aunque somos una raza caída, que necesitamos salvación, que necesitamos reconocer a Jesús, aún así nosotros conservamos muchas características que teníamos en el huerto del Edén. Y claro, como te menciono, o sea, ya tal vez no igual, porque ya somos una raza caída, pero aún tenemos esta característica, algo que no tienen los ángeles, ni tampoco los demonios. Entonces yo creo que por esta razón suena muy contradictorio decir que los hijos de Dios eran demonios, porque de ahí nacieron hijos. Tienen que ser forzosamente alguien que tenga la semilla como el ser humano. Así que esta postura, que de hecho es la que más personas adoptan, queda eliminada por este versículo que menciona y por la lógica. Es obvio que los ángeles no tienen semilla como los seres humanos, así que queda eliminada esta postura para mí, usando la lógica y también usando el versículo de Mateo 22:30. Ahora muchos te pueden decir, bueno, entonces ¿por qué Job los menciona como hijos de Dios? Bueno, podemos recurrir a la postura del autor. Creemos que el Génesis fue Moisés y creemos que Job literalmente fue Job. Job tal vez tenía la idea o escribió que para él los ángeles eran los hijos de Dios. Recordemos que todavía no venía el Señor Jesucristo y que la revelación es progresiva. Juan nos menciona hasta el Nuevo Testamento que los hijos de Dios son las personas que le han reconocido, ¿no? Dice la Biblia que a todos aquellos que han reconocido al Señor, han confesado su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12. Pero en este tiempo todavía no se conocía esta revelación tan fuerte, ¿no? Entonces podemos pensar que Job así lo escribió y Moisés también escribió a los hijos de Dios de una manera similar, pero se refería a personas diferentes. Podemos pensarlo por el autor. El autor fue diferente. Si el autor del Génesis hubiera sido el mismo Job o se creyera que fue el mismo Job, podríamos tener un argumento más fuerte para las personas que dicen que adoptan la postura que estos hijos de Dios eran ángeles caídos o demonios. Pero no podemos asegurarlo con estos versículos. Ahora, la segunda postura menciona que estos eran gobernantes humanos, poderosos gobernantes humanos. Bueno, esto es una deducción. No podemos asegurarlo ni bíblica ni históricamente. No hay nada que nos diga que estos eran poderosos gobernantes humanos. No existe, o sea, es una deducción y la verdad es que no hay ninguna certeza de eso, solamente porque lo podemos creer, pero sabemos que en la escritura no podemos tomar esa postura de solamente porque lo podemos creer, ¿no? Y la tercera postura, que es la que vamos a ahondar un poquito, es que eran los descendientes de Set, que tomaron, que los hijos de Dios eran los descendientes de Set y tomaron mujeres de la descendencia de Caín. Bueno, para esto tenemos nosotros que recurrir a lo mismo que siempre le he dicho a las personas que han podido tomar estudios conmigo, es leer la escritura, no salteada, no de repente abra la escritura y leas un versículo y eso sea tu tiempo con Dios, no, sino organízate y lee desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque Dios permitió que así se pudiera acomodar la escritura, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si nosotros vamos leyendo, nos vamos percatando qué es lo que Dios nos está revelando en estos versículos y cuando llegamos aquí nos podemos dar claramente cuenta qué es lo que Dios nos quiere decir y quiénes eran estas personas, o tener más seguridad de quiénes eran estos hijos de Dios, ¿no? Conforme vamos leyendo. Primero, quisiera tocar quién era Caín. Por ejemplo, lo conocemos en el capítulo 4, versículo 1 al 2, donde dice la escritura que Adán conoció a Eva y entonces nació Caín, y luego volvió a conocer a Eva en el versículo 2 y nació Abel. Los dos primeros hijos que menciona la Biblia de Adán y Eva. Primero, son los dos primeros que menciona, pero jamás la Biblia especifica
que eran los primeros hijos de Adán y Eva, aclaro. Sí, la Biblia solamente nos menciona a estos dos como primeros, son los primeros hijos que la Biblia nos deja ver que eran de Adán y Eva, pero nunca dice la escritura que eran los primeros. Mira, te lo leo. Conoció a Adán y a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. O sea, podemos pensar que Caín era más grande que Abel, pues Caín nació primero que Abel, pero nunca dice la Biblia que era el primero, porque a esto agrego una pregunta. Cuando sucede lo malo, cuando Caín mata a Abel, Dios le dice a Caín, desde del 12 al 16, le pone una consecuencia y le dice: ¿sabes qué? Vas a ser errante, te voy a alejar del pueblo de donde está Adán. Y dice Caín en el versículo 13, entonces Caín respondió a Jehová: grande es mi culpa para soportarla, hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encontrare me matará. O sea, Dios estaba desechando, desterrando a Caín, y dice Caín: cualquiera que me vea me va a matar. ¿Quién lo iba a matar? Si eran los primeros hijos de Adán y Eva, ¿quién lo iba a matar? No había más gente. Entonces podemos pensar por este versículo que la Biblia nos muestra aquí los primeros hijos que quiso Dios mostrarnos de Adán y Eva, pero no quiere decir que eran los primeros. Si había más gente ya en otros lados, hijos de Adán y Eva. Ya Adán y Eva había tenido hijos que estaban en otro lado. De hecho, en el capítulo 5 del Génesis, versículo 3 dice: vivió Adán 130 años. No sabemos a ciencia cierta cuántos años tuvo Adán cuando tuvo a Caín y Abel, pero sí podemos ver que no eran los primeros. Si había más pueblos, si había otros lugares donde donde Adán, había tenido hijos, ¿no? Donde por ahí estaban. Recuerda que la Biblia nos va a dar el relato de cómo llegó o cómo Dios fue preparando al Salvador Jesucristo. La Biblia tiene un mensaje central, que es el mensaje de Jesús. Así que, ¿por qué no hay registro? No nos deja ver la Biblia a ciencia cierta quiénes eran estas personas que tuvo hijos antes Adán. Bueno, porque Dios no lo dejó ver, porque no era lo que Dios estaba preparando para Jesús, para la venida del Mesías. No es así, porque como ya lo mencioné, es el mensaje central de la Escritura. Entonces debemos entender que ya había más pueblo, ya había más seres humanos que también eran hijos de Adán, pero que andaban en otros lados. Pues la Biblia dice que Caín le dio miedo y vio que su consecuencia era fuerte, porque podían haberlo matado en otro lugar, ¿no? La escritura menciona esto. Entonces nos deja ver que ya había más pueblo. Y después en el capítulo 4, versículo 25 dice: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, el cual puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto es muy importante, porque de la descendencia de Set viene Noé, de la descendencia de Noé viene Abraham, y de la descendencia de Abraham viene David, y de David viene Jesús. O sea, se nos deja ver ya la liga o la línea de descendencias de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos pensar que en este momento estos eran considerados el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque de hecho dice la escritura que a Set le nace un hijo. Entonces en este momento los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová, empezaron a buscar a Dios en este momento como seres humanos. Nos deja ver que en estos lados o en este tipo de pueblo, en este tipo de gente ya invocaban a Dios, pero en el pueblo del otro lado que estaba Caín eran personas corrompidas, porque dice la escritura, por ejemplo en el capítulo 4 a Enoc, versículo 18, desde el 17, que Caín conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc, y edificó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad, a Irad engendró a Mahajael, y en el 19 dice: Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Aquí es el primer registro del ser humano cuando decide tomar a dos mujeres en vez de a una, ¿no? Viene Caín y de su descendencia viene corrompiéndose, y entonces terminan haciendo algo que a Dios no le agradaba, que era ¿qué? Tomar dos mujeres, ¿no? Vemos en la escritura que el mismo Noé solamente tenía una mujer. Entonces de este lado de la descendencia de Set, servían a Dios, buscaban a Dios, estaban invocando el nombre de Dios, pero de este lado de la descendencia de Caín ya se estaban pervirtiendo, ya eran perversos. De hecho Caín dice: cuando me vean me van a matar. O sea, eran asesinos.
ya tenían en su corazón eso, ya estaban alejados de lo que Dios quería. Entonces podemos ver que, aunque no nos lo deja ver la Biblia tan claro, ya había una distinción entre estos dos pueblos: el pueblo que servía a Dios, o sea, el pueblo de Dios, y el pueblo que no era de Dios. Llegamos al capítulo 6, donde nos dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, o sea, empezó a haber más lugares, empezó a haber más pueblo. Al ver en el versículo 2, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Pues nos lo va dejando ver la Biblia. Hay más seguridad de pensar que eran los hijos de Set, los que invocaban el nombre de Dios, el pueblo de Dios, y tomaron para sí mujeres de cualquier pueblo. Tú puedes decir, bueno, aquí entonces Dios ya estaba pegando al yugo desigual. Sí. Desde el inicio podemos ver el deseo de Dios. En la escritura nos dice claramente que a Dios nunca le gustó el yugo desigual. De hecho, cuando Dios prepara a su pueblo, el pueblo de Israel le dice: no te unirás a mujeres que no sean de tu pueblo, porque entonces, o no te casarás con alguien que no sea de tu pueblo, porque te van a desviar a sus malas costumbres perversas. Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando aquí? Pues de nuevo se estaban uniendo con otras personas que no eran del pueblo de Dios, y los estaban corrompiendo. Porque dice la escritura más adelante, dice en el versículo 7 del capítulo 6: por eso dijo Jehová: borraré la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. De hecho, menciona, dice la Biblia en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En el versículo 5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. O sea, aquí dice que ya estaban corrompidos todos, desde el pueblo de Dios, que eran los hijos de Set, hasta los hijos de Caín, que ya venían corrompiéndose. ¿Por qué terminaron corrompiéndose ambos? Porque se decidieron casar con los que no eran del pueblo de Dios, y terminaron haciendo ¿qué? Corrompiéndolos. Puedes ver claramente entonces, de estos versículos podemos hablar incluso del yugo desigual. A Dios jamás le gustó que su pueblo se uniera con otros pueblos. Tú puedes decir, bueno, entonces ya en este momento había el yugo desigual. Sí, al igual que Abraham entregó el diezmo a Melquisedec sin haber un diezmo. Dice que de la 10ª parte le entregó a Melquisedec. Tú puedes ver que todas las enseñanzas de la Biblia están registradas, o todo lo que Dios deseaba para el ser humano está registrado en la propia Biblia. Puedes ver que siempre hubo pueblo que sirvió a Dios, pueblo que no sirvió a Dios, y que Dios siempre quiso conservar este pueblo entre ellos para que no se desviaran. Entonces Dios dice: voy a borrar de la faz de la tierra al ser humano, porque ya ni siquiera los descendientes de Set, mi pueblo, ha conservadose puro. Entonces podemos asegurar más que estos hijos de Dios que menciona la escritura eran del pueblo de Dios, eran los descendientes de Set, que toparon para sí mujeres, no solo las hijas de Caín, sino de todos los lugares que existían, y Dios quería que se mantuvieran puros. En la misma escritura nos lo puede dejar ver como vamos leyendo uno a uno. Hay más connotación bíblica, porque nos defiende todos los versículos que dicen que a Dios nunca le gustó que se unieran en yugo desigual con los incrédulos. Lo menciona desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que sí, yo tengo más seguridad en que estos hijos de Dios eran del pueblo de Dios, que decidieron unirse, porque no caigo en una cosa ilógica, no caigo en algo así, no, simple y sencillo. Podemos ver que Dios nunca le gustó esto, y que como seres humanos siempre terminamos fallándole a Dios, y en el momento en el que todo se destruye, todo ya está de continuo al pensamiento al mal, tiene Dios que traer reforma. Puedes ver, por ejemplo, en el pueblo de Israel, así le pasó, ya todos estaban pervertidos, Dios trajo a Babilonia. Puedes ver cuando trajo a Roma, puedes ver ahorita en el tiempo del Apocalipsis, cuando dice la Biblia que el mismo Señor Jesucristo pregunta: ¿aún hallaré fe? Puedes ver esto de la destrucción, de cómo el ser humano se desvía desde estos versículos. Toda la Biblia está inundada de esto. Entonces podemos asegurar por toda la Biblia y por versículos antes que estos hijos de Dios si eran las personas del pueblo de Dios, pues ya existía pueblo de Dios que le honraba y que le buscaba. Y cuando terminaron ellos corrompiéndose, Dios tuvo que traer destrucción al ser humano, empezar de cero, porque ya todos estaban corrompidos. Y nos lo deja ver claramente porque Noé tenía una sola mujer, y él todavía guardaba
la fe en Cristo y la obediencia en Dios. Pues Dios te bendiga mucho, espero te haya servido. Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda darle me gusta, le llega a más gente. Recuerda seguir, deja en tus comentarios si tienes alguna otra postura, quisiera escucharla. Y sobre todo recuerda que somos hermanos, sea la postura que tengas, y que te amamos en el amor del Señor. Cuídate mucho, bye bye. Sí, te ama sin medida. Sí, te ama sin medida. Sí, te ama sin medida. Es porque entregó su vida.